Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Escuchamos. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Y les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado en estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y en palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes negaron de él. Le hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él le dijo: ¿qué poco entienden ustedes? ¿Y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que le anunciaron los profetas? No tenía que ser así, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Les interpretó todo lo que decían de él en las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Y al llegar cerca del pueblo que iba, hizo como que si quería seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Entonces se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde se encontraron con los 11 discípulos del grupo. Y esto le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día que seguimos de fiesta, estamos en la octava de Pascua y hoy seguimos felices y contentos y nuestros corazones se llenan de abundante alegría. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido a la muerte. Y al vencer la muerte, entonces, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, vence la muerte, pero nos comienza y nos da vida. Viene a darnos vida. Y a través de la resurrección, entonces, nos dice el Catecismo, podemos entonces recibir una vida nueva. Y como dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: y tú que has sido resucitado, si has resucitado con Cristo, fija tu mirada en los bienes de arriba. Y al mirar en los bienes arriba, entonces contemplamos la grandeza de nuestro Señor, que vence tus dificultades y mis dificultades y comienza entonces a darnos una vida nueva. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos de la fe.
La fe, creer, pedirle al Señor que nos regale la gracia al Padre de tener fe en aquel que ha vencido la muerte, en Jesús el resucitado. Pues nos dice el Evangelio de hoy que estos discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús y se encuentran con Jesús por el camino. Pero ¿qué pasa? Estos no los reconocen. ¿Sabe por qué no los reconocen? Dice Jesús, ¿por qué no entienden? ¿Por qué sus corazones están tan cerrados y sus ojos no ven? Porque en los discípulos de Emaús, caminos a Emaús, existía la tristeza. Ellos no entendían que después de la cruz llegaba la resurrección. Que para llegar a la resurrección tenemos que pasar por la cruz. Ellos no entendían el sufrimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Jesús comienza a decirle, no era así que tenía que pasar el Mesías, pues lo decían los profetas en las Escrituras. Jesús comienza a hablarle y a explicarle lo que decían las Escrituras y que se había cumplido lo que nos anunciaban los profetas. Pues el mismo profeta Isaías en el capítulo 53 anuncia a este siervo doliente que es Jesucristo y anuncia cómo Cristo entonces era este siervo doliente en el capítulo 53, versículo 10, y dice que por sus llagas y por sus hermosas llagas, tú y yo íbamos a ser sanados. Y Jesús entonces les recuerda, Él ha cargado con todas nuestras dolencias. Y dice que iba caminando con ellos, pero ellos no lo reconocían, porque dice la palabra de hoy que su corazón estaba, es decir, no lo reconocían, eran lentos para reconocerlo en su corazón, porque le faltaba la fe. La fe que nos permite poder confiar y decir que realmente ha resucitado, que realmente ha resucitado en tu vida y en mi vida. Tenemos hoy que pedirle al Señor que nos permita poder identificarle en todos los acontecimientos de nuestras vidas. En este tiempo de la octava de Pascua, Jesús quiere aparecérsenos a nosotros, a ti y a mí. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar atento a la escucha, estar atento, porque así como se le apareció a María Magdalena en el Evangelio de ayer que escuchábamos, se le aparece a María Magdalena y esta también por la tristeza y la desconfianza y la falta de fe no les reconoce. También hoy se le aparece a estos discípulos caminos a Emaús, le explica las Escrituras y dice que sus corazones ardían al escuchar las Escrituras. Ardían al saber que estaba el maestro ahí, pero ellos no le reconocían porque sus ojos estaban embotados. Puede ser que hoy tú y yo no le reconozcamos. Puede ser que tú y yo hoy no identifiquemos la grandeza de estar celebrando que Jesús realmente ha vencido la muerte en tu vida y en mi vida. Pero hoy el Señor nos invita a reconocerle y dice que ellos le reconocieron cuando Él partió el pan. Al partir el pan, les reconocen. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el Señor nos invita a ti y a mí a que estemos atentos, pues Él se nos aparece en nuestras vidas. Pero ¿sabes para qué? Para vivificarla, para transformarla, para quitar todas las tinieblas que puedan existir en ellas. Pero tú y yo entonces tenemos que darle el permiso. ¿Y cómo le damos este permiso? Se lo damos a través de la fe, de una fe firme en aquel que es la resurrección, que quiere que tú y yo tengamos vida y que comencemos a contemplar esta vida y estos frutos del resucitado en esta tierra y que podamos entonces tener los ojos fijos en Él. ¿Por qué? Porque hay una promesa que se cumple en ti y en mí, y es que vamos a alcanzar la vida eterna, agarrado de aquel que es la resurrección. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 651 al 655 en adelante. Dice: el sentido y el alcance salvífico de la resurrección. La resurrección de Cristo es el principio, es el propio Cristo resucitado. Es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que Adán
mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de esto, en la espera de que esto se realice, Cristo resucitado, y aquí está la feliz noticia que nos la recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 655, nos dice: Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y sus vidas es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que yo te invito que hoy pases feliz resto del día. Dios te bendiga a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado. Aleluya. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Somos familia unida. Adiós.